dato oficial todavía mantiene una tasa de inflación en torno al 3% anual en diciembre y enero del año 22, según las cifras recientes. Pero a través de la comunicación que tenemos con el mundo, la inflación mundial ha empezado a llegar al país. Ya se visualiza el aumento del precio de la gasolina, del gas, del plástico, de un montón de bienes importados está llegando a través de primero, por supuesto, que al productor, y después del productor se lo hace llegar al consumidor. Así que creo que estamos en una fase en la que todavía no se ha trasladado el precio final más caro o el costo final más caro que están recibiendo los productores no se ha trasladado de lleno al consumidor final, pero lo vamos a hacer a lo largo de los siguientes meses de este año 2022. Por lo tanto, creemos que la inflación va a empezar a subir en Guatemala del 3% que está ahorita. Nosotros tenemos una estimación que puede llegar a 4,5, entre 4,5 y 5 para fines de año, con una tendencia clara en los siguientes meses para arriba. 100% es una inflación importada. El Banco de Guatemala, que es nuestro banco central, no ha impreso dinero, no ha estimulado la economía como lo han hecho los países del primer mundo, imprimiendo dinero y un gasto fiscal alto. De hecho, el déficit fiscal de Guatemala en el año 2021 cerró en una tasa de tan solo 1,2% del PIB. O sea, no hubo expansión fiscal, no hubo expansión monetaria. Así que yo le atribuyo, yo diría que tal vez no el 100%, pero un 90% de la inflación que está entrando y va a entrar en Guatemala por el fenómeno mundial. Es una inflación mundial que ya lo ves en todos los commodities, no solo los energéticos, los industriales, los alimentos, los suaves, todos están subiendo y por lo tanto también eso va a llegar a Guatemala. En términos generales, creo yo que es un país conservador en materia fiscal. Pase quien pase, como presidente o como mandatario de turno, el déficit fiscal se mantiene bajo. Hay una oposición, yo te diría que transversal dentro de la sociedad. Incluso gente de izquierda y gente de derecha que se opone a que el gobierno se endeude y por lo tanto es una tradición, yo diría que de décadas para el país. Entonces, aquí cuando el gobierno quiere emitir deuda o quiere generar un déficit fiscal, empieza una oposición, pero inmediatamente por parte de un montón de frentes de la sociedad, diciendo de que el gobierno no se puede endeudar y que para eso están los ingresos. Vale la pena decir que en el año de pandemia solo se tuvo un déficit fiscal de 4%, pero en el año 2021 se cerró con un 1,2%, que valdría la pena decir que, y explicarlo por qué fue tan bajo, pues no fue tanto por una contención del gasto. O sea, el gasto siguió creciendo a un 5 o 6%. Lo que pasa es de que en el año 2021 tuvo un rebote la economía muy fuerte y la recaudación tributaria fue histórica. Subió más de casi 30% en el año y tiene que ver una mezcla de la formalización de la economía. Guatemala es un país con mucha informalidad, particularmente en el pago de impuestos, pero ahora a través de una modernización de la Superintendencia de Administración Tributaria que viene de hace años, hoy ya se instaló lo que es la factura electrónica o FEL, que le llaman acá, y entonces todos los sistemas de transacciones en línea, ya sea de tarjetas de débito, de crédito, transacciones bancarias, transferencias, están conectados al sistema de la SAT y cuando alguien gasta, de una vez se emite la factura electrónica y se lleva a la SAT. O sea, se encontró un cambio de patrón de consumo de usar cada vez más dinero digital o tarjeta con la factura electrónica y con una formalización de la economía. Así que de parte de, creo que es una buena noticia para el país que hace que pues la recaudación sea más robusta, sea más, ¿cómo les diría yo?, amplia. Mucho más gente está pagando impuesto y eso es una buena noticia para las finanzas del país. Yo creo que como cualquier país del mundo en el año 22 vamos a entrar en una desaceleración económica, o sea, no hay donde, no es un secreto, creo que el año 22 va a ser más lento que el 21, pero en el país hay ciertos elementos que nos hace pensar de que pues no va a ser una desaceleración muy brusca como se esperaría en otros países. En primer lugar, tenemos una estabilidad macro, bueno, ya lo vieron, el tema del déficit fiscal muy bueno y por lo tanto el gobierno de Guatemala no tiene que incurrir en ningún tipo de ajuste fiscal, o sea, no tiene que bajar el gasto público, no tiene que aumentar impuestos para cerrar la brecha, porque no hay brecha. Eso es uno. Dos, que es un tema muy importante, si bien los commodities
que importamos están subiendo, también los que exportamos están subiendo mucho, y Guatemala tiene una base exportadora de commodities muy grande. Yo diría que en Centroamérica, solo detrás de Honduras, Honduras es un país muy exportador y por lo tanto los commodities pesan mucho, y después viene Guatemala, o sea, el café en precio récord, el lule en precios récord, la palma de aceite volando, el banano volando, el azúcar volando, y por lo tanto una buena parte de la población, que por cierto la mayoría todavía de nuestras personas radican en el agro está recibiendo precios más altos de lo que producen, que no solo son los commodities grandes, sino que también en verduras, vegetales. Recordemos que Guatemala exporta hacia El Salvador mucho vegetal, exporta hacia Estados Unidos, también hacia México. Entonces, por lo tanto, todo el panorama agro, que es muy importante en Guatemala, se visualiza fuerte, y por eso creemos de que va a compensar de alguna manera el impacto de la inflación que se va a dar, más que todo en el consumidor, ¿verdad? Que evidentemente la migración de Guatemala, la de Honduras, la de México, por cierto, ahorita estaba viendo las cifras de México, las remesas de México creciendo a casi 40%, o sea, la evidencia es de que se están yendo de México hacia Estados Unidos también mucha gente, en especial porque en Estados Unidos hay un déficit laboral, o sea, la gente no quiere trabajar. Estoy hablando de los americanos, debido a los paychecks o a las transferencias del presidente Biden. La gente se retira de la fuerza laboral, no quiere trabajar, y se ha vuelto, hay 11 millones de plazas sin llenarse en Estados Unidos. Por lo tanto, eso incentiva más la migración, y ahorita es bien sencillo, con un chat uno puede decirle al primo: venite, aquí hay mucho empleo, y se está yendo. Yo creo que hay mucha migración, y lo que pasa es de que la diferencia de salarios es excesiva, es muy grande, y estoy hablando entre Estados Unidos y México, no digamos entre Estados Unidos y los países centroamericanos. Entonces, mientras esté ese diferencial de salarios, yo creo que la migración se va a ir. Ahora, por supuesto que eso no significa que aquí no se haga algo importante en materia de inversión, de valor agregado, de industrialización, para generar un poco, pues, un contrapeso a esta fuerza tan fuerte que está dando el tema de irse hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, yo creo que Guatemala podría hacerlo, pero sinceramente yo soy bien directo en esa parte. Creo que la migración no la va a parar nadie. O sea, he estado leyendo mucho historia económica del mundo, estoy hablando de milenios, y las migraciones han existido durante toda la historia del ser humano prácticamente, y mientras no haya una igualación de condiciones salariales o de ingresos, las migraciones no se detienen. Y yo creo que cerrar la brecha de ingresos con Estados Unidos es imposible hacerlo en 1, 2, 3 años. Yo diría que son 4 o 5 décadas, si es que logramos alguna vez compensar un poco, pero en términos generales, en teoría y en la práctica, creo que sí, mayores empleos, mejores empleos de valor agregado debieran de tener por lo menos una buena parte o una parte importante de la migración. Agro y la agroindustria, que son hermanos. Está el agro, que es el básico, y la agroindustria o industria de alimentos, que es el transformado. Los veo muy fuertes. Creo que además, en presencia de inflación, y tú lo sabes bien seguramente, la gente deja de consumir, pero no deja de consumir los bienes esenciales, que es comida y bebida. Entonces, creo que la columna vertebral del país está en productos de beta bajo, como le llamamos, o inelásticos, es decir, que no importa el precio, yo lo tengo que seguir consumiendo porque es esencial. Entonces, creo yo de que lo que es agro, la agroindustria y la industria de alimentos y bebidas las veo muy fuertes, además que son los sectores que más pesan en el país. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV, para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.